Shalom para todos. En el presente año 2024, la ciudad de Roma está experimentando una transformación para ser más hermosa y accesible como nunca antes. Este proyecto incluye obras para conectar el mausoleo de Adriano o el castillo de San Angelo con la Basílica de San Pedro a través de una nueva plaza, la Plaza Pía. El plan urbanístico por el jubileo del 2025 incluye 184 mejoras, 1 más 8 más 4 igual a 13. Su valor ronda por los 2.000 millones de euros. Los buitres del Vaticano dicen que están allanando el camino hacia el jubileo 2025 en pos de recibir para el próximo año a 35 millones de peregrinos de distintos países del mundo, y es verdad, pero no dicen que ese allanamiento es también para recibir al resucitado, al más amado de todos los papas de la historia, Juan Pablo II, el santo, el Mesías, el profeta, la bestia del abismo de Apocalipsis 17:8. Resucita el 13/04/2025. Pascua Ortodoxa, fechas: 28 de abril del 2019, 19 de abril del 2020, 2 de mayo del 2021, 24 de abril del 2022, 16 de abril del 2023, 5 de mayo del 2024, 20 de abril del 2025, 12 de abril del 2026, 2 de mayo del 2027, 16 de abril del 2028, 8 de abril del 2029, 28 de abril del 2030. Pascua Católica, fechas: 21 de abril del 2019, 12 de abril del 2020, 4 de abril del 2021, 17 de abril del 2022, 9 de abril del 2023, 31 de marzo del 2024, 20 de abril del 2025, 5 de abril del 2026, 28 de marzo del 2027, 16 de abril del 2028, 1 de abril del 2029, 21 de abril del 2030. Las fechas de la Pascua, según el rito oriental y el rito católico, coinciden más o menos 2 veces cada 12 años. Las escasas coincidencias se deben a que Roma usa el calendario gregoriano, mientras que el culto bizantino u ortodoxo utiliza el calendario juliano. Sin embargo, para el año 2025, ambas Pascuas, tanto la ortodoxa como la católica, coincidirán en un mismo día, el 20 de abril, domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. El Papa Francisco continúa impulsando un camino de unidad con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, en pos de celebrar juntos la Pascua del domingo 20 de abril del 2025. El Consejo Mundial de Iglesias, CMI, es la principal organización ecuménica cristiana internacional. Fue fundado por 147 iglesias el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam y su sede está en Ginebra, Suiza. Hoy en día es una comunidad de 352 iglesias que representan unos 600 millones de creyentes de más de 120 países. El Consejo Mundial de Iglesias está planeando un año de actividades en 2025 para conmemorar el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 y que fue un momento clave en la historia de la religión católica para el camino ecuménico actual. Ortodoxos y católicos están preparando un gran evento ecuménico para el Jubileo 2025.
Juan Pablo II dio inicio a las celebraciones del Jubileo del año 2000, también llamado Gran Jubileo, abriendo la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro el 24 de diciembre de 1999 y cerrándola el 6 de enero del 2001. Y es interesante resaltar que el sexto rey sobre la ciudad vaticana de Apocalipsis 17:10 participó en el jubileo del año 2000 y que exactamente 25 años después participará también en el jubileo 2025. Juan Pablo II, la bestia de Apocalipsis 13:4-8, confirmará el pacto con muchos por una semana de 7 años y así dará cumplimiento a la profecía de Daniel 9:27, cuando un día 13 del jubileo 2025, 1 más 3 más 2 más 0 más 2 más 5 igual a 13. El lunes 13 de octubre del 2025 del calendario gregoriano o 21 de Tishri del calendario hebreo, que comienza al anochecer del lunes 13, es el séptimo día de Sukkot, conocido también como Hoshana Rabbah. Según la tradición judía, el 10 de Tishri, el día del perdón o día de expiación, Yom Kippur, los ángeles entregan a Dios el juicio sellado para que su ejecución sea en Hoshana Rabbah. Estas palabras, Hoshana Rabbah, significan te rogamos por nuestra gran salvación. Y ese mismo lunes 13 de octubre, 20/21 de Tishri, cuando Juan Pablo II confirma el pacto de paz de Daniel 9:27, los judíos ortodoxos elevarán una oración a Hashem en agradecimiento por la paz que ellos tanto ansiaban y que con su Mesías Juan Pablo II llegó. Los judíos creen que Dios les otorga en cada Hoshana Rabbah 21 de Tishri una guía para vivir conforme a la voluntad divina, y el 13/10/2025 creerán que Juan Pablo II es esa guía. El 22 del mes de Tishri se celebra un día muy especial llamado Shemini Atzeret, conocido como el octavo día. Ver Levítico 23:36. Y el 23 de Tishri se festeja Simchat Torah, una fiesta pagana que no aparece ni en la Torá ni en el Talmud, porque surgió de la antigua Babilonia que conquistó el reino de Judá. Simchat Torah se celebra en conjunción con Shemini Atzeret, y estos 2 días del 2025 serán por demás festivos. En el número 26 se esconden 2 13. 26 igual 13 más 13. Un 13 le corresponde a Francisco y el otro 13 a Juan Pablo II. El lunes 26 de marzo del 2029 se cumplirá la profecía de Apocalipsis 13:2. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono papal y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. El lunes 26 de marzo del 2029, el dragón cederá su octavo puesto papal a la bestia. La gran tribulación comenzará en el 2029 porque los números de este año suman 13. 2 más 0 más 2 más 9 igual a 13. Quien deba ir a la cárcel irá, y quien deba morir por la espada morirá. Apocalipsis 13:10. Y Francisco hará guerra contra los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua. Apocalipsis 12:17. Y Juan Pablo II hablará blasfemias contra Dios durante 42 meses. Apocalipsis 13:5.
El lunes 26 de marzo del 2029, o 9/10 de Nisan del calendario hebreo, se dará inicio a la gran tribulación. Juan Pablo II hará guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo. Apocalipsis 13:7. Para el 2029, los días de la Semana Santa Católica caerán en las siguientes fechas: 25/03/2029, Domingo de Ramos; 26/03/2029, Lunes Santo. Francisco cederá su octavo puesto a Juan Pablo II. 27/03/2029, Martes Santo. 28/03/2029, Miércoles Santo. 29/03/2029, Jueves Santo, Cena del Señor. 30/03/2029, Viernes Santo, Pasión del Señor. 31/03/2029, Sábado Santo, Sepultura del Señor. 1/4/2029, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Yahshua, en su primera venida, cumplió proféticamente en el debido orden lo siguiente. Primero, la Pascua judía. En este día la comunidad judía conmemora el éxodo de Egipto, es decir, se recuerda a los hebreos que fueron liberados por Moisés, abandonando el territorio egipcio y las condiciones de esclavitud para dirigirse hacia la tierra prometida. Ver Levítico 23, 4, 5, 7 y 8. Durante la Pascua se sacrificaba un cordero que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Representaba la redención donde descansan todas las bendiciones para el pecador arrepentido. Era un tipo o figura de Yahshua, el verdadero Cordero de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Así también Yahshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Segundo, la fiesta solemne de los panes sin levadura, la festividad de Masat, fiesta de las cenceñas o de los panes ácimos. En estos días los hebreos comían pan sin leudar. Ver Levítico 23:6. Las escrituras hebreas nos revela que la levadura siempre se refiere al pecado. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. 1 Corintios 5, 6, 7. Yahshua presentó su vida, su cuerpo sin mancha, ni pecado, ni contaminación, como un pan sin levadura, y estuvo muerto por 3 días y 3 noches. Tercero, la gavilla mecida. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas: cuando entren en la tierra que yo les doy, y cuando recojan la cosecha, entregarán al sacerdote la primera gavilla. En el día siguiente al Shabbat semanal, él la ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, para que le sea aceptada. Levítico 23, 9, 11. Esta primera gavilla mecida era elevada y movida hacia el cielo, con el rito del balanceo, como si representase a alguien subiendo al cielo. Ahora entendemos que de toda la cosecha, el sacerdote tenía que ofrecer la primera gavilla, porque la primera gavilla representa a Yahshua. Hechos 23, 26. Yahshua sería el primero en resucitar con gloria de entre los muertos. Romanos 8, 29.
para que Yahshua fuera el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1:18. Yahshua el primogénito de entre los muertos. Hebreos 1:6. Al introducir a su primogénito en el mundo. Cuarto, Yahshua, tal como estaba establecido, envió a los 50 días, después de 7 semanas de 7 días más un día, su Espíritu Santo, para que viniera a morar en medio de sus fieles seguidores, en la fiesta solemne de las semanas, conocida también como la fiesta de la siega, o de la cosecha de trigo, o festividad de Pentecostés, o Shavuot. Su celebración, el 6 de Sivan del calendario hebreo, es precedida por el conteo de 7 semanas, también llamada la cuenta del Omer. Ver Levítico 23, 15, 22. La primera vez que se celebró esta fiesta fue en el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley a su pueblo a través de su siervo Moisés. Ver Éxodo 19, 1, 17. Ahora bien, Yahshua en su segunda venida, lo que le falta por cumplir proféticamente en el siguiente orden es: primero, el toque de trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, el día de aclamación, de estruendo o alarma. Cuando el 1 de Tisri, ver Levítico 23, 24. Segundo, Yom Kippur, el día de expiación, o el día del juicio, del arrepentimiento y del perdón. Cuando el 10 de Tisri, ver Levítico 23, 27. Tercero, la fiesta solemne de las enramadas, de las tiendas, de las cabañas, de la recolección, de Sucot o de los tabernáculos. Cuando desde el 15 al 22 de Tisri, ver Levítico 23, 34, 36. Estas tres profecías han de cumplirse de manera cronológica, siguiendo el orden de Levítico 23, 24, 36, en un mismo mes de un mismo año. Ese mes es el mes de Tisri, y ese año es el año 6002, desde la creación del mundo. En el calendario gregoriano, ese mes es el mes de septiembre y ese año es el año 2032. Septiembre 2032, lunes 6. Lunes 6, 1 de Tisri, Rosh Hashanah. Estudiemos a continuación lo primero que Yahshua ha de cumplir en su segunda venida. Primero, el toque de trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, el día de aclamación, de estruendo o alarma. Se celebra el primer día del mes séptimo Tisri, del calendario religioso hebreo. Ver Levítico 23, 24 y 25. Y dura 2 días, desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día, y se inicia cuando 2 testigos se presentan ante el tribunal y declaran haber visto la aparición de la luna, registrando así el comienzo del nuevo mes, y que por ser Tisri es también el inicio de un nuevo año. Analicemos ahora cuándo morirán y resucitarán los 2 olivos de Apocalipsis 11. El 27 de Elul 03/09/2032. La bestia Juan Pablo II asesinará a los 2 testigos en pleno Shabbat semanal, y Yahshua los resucitará 3 días y medio después en otro Shabbat, el Shabbat anual. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un día de reposo, Shabbat anual, con llamamiento al son de las trompetas. Será una asamblea santa. Levítico 23, 24. Yahshua regresa el 1 de Tisri,
con el toque de la última trompeta al cumplirse exactamente los 6002 años desde la creación del mundo. Ver 1 Corintios 15:52, 1 Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 11:15. Los dos olivos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Cuando Juan Pablo II los asesine, el sábado 3 de septiembre del año 2032, 27 de Elul del 6002, la novia del Cordero conocerá la hora en que vendrá su novio. Solo deberá sumar 84 horas al horario en que la bestia le dio muerte a los dos olivos. Estas 84 horas equivalen a los 3 días y medio que estos dos profetas permanecerán sin vida en el monte Gólgota, en el Calvario, donde también mataron a Yahshua. Ver Apocalipsis 11, 8 y 11. El calendario hebreo considera que la creación ocurrió en 3761 a.C. y este criterio se basa en el Seder Olam Rabbah del rabino Yosé ben Alaftá en el siglo II. El año 2025 del calendario gregoriano es el 2025 más 3760 igual 5785 del Anno Mundi y del calendario hebreo. Fuente wikipedia.org. Anno Mundi hace referencia a un calendario basado en el conteo de los años a partir de la creación del mundo según la tradición judía. Ahora bien, el calendario hebreo comienza con el Génesis del mundo que aconteció según la tradición judía el día domingo 7 de octubre del año 3761 a.C., fecha equivalente al 1 del mes de Tisri del año 1, fiestas y tradiciones judías. Leer página 3, fuente www.cordoba.es. Cabe aclarar que en el calendario gregoriano no existe el año cero. Por tal razón, al 3761 a.C. se le resta un año para recién sumarle el 2030 después de Cristo. Lo veamos. 3760 años antes de Cristo más 210 años antes de Cristo, que le faltaba al calendario judío de los ortodoxos, igual 3970 años, y 3970 años antes de Cristo más 2030 años después de Cristo es igual a los 6000 años exactos desde que fue creado el mundo. Esto significa que el génesis del mundo sí comenzó en el año hebreo 3761 a.C., como creen los judíos ortodoxos. Sin embargo, Yahshua no vendrá cuando se cumplan los 6000 años desde que fue creado el mundo, por la simple razón de que el novio llega tarde. Para más información sobre la tardanza del novio, les invito a ver en YouTube mis siguientes videos. La parábola de las 10 vírgenes, parte 20 de 52, y los 2 años de tardanza, parte 1 de 2. Satanás engañó a los judíos ortodoxos en la confesión del calendario hebreo debido a los 210 años que ellos no registraron cuando vivieron en Egipto sin ser esclavos. El calendario de los judíos caraítas parece no tener error alguno, y al creer ellos que el judaísmo se transmite por vía paterna, no aceptarán a Juan Pablo II como su Mesías, ya que éste tiene sangre vía materna. El regreso de Yahshua tendrá una tardanza de 2 años únicamente para las 10 vírgenes que se durmieron. Ver Mateo 25:5. Pero no para la novia que conoce el año, el día
y hasta la hora en que vendrá su novio. Ver Mateo 25:6. Yasuba regresa el 1 de Tirri del 6002. Regresa el 6 de septiembre del 2032. Después que Yashua en su segunda venida cumpla con la profecía del toque de trompetas, Yom Teruah o Rosh Hashanah, cumplirá también lo siguiente: Yom Kippur, el día de expiación o el día del juicio, del arrepentimiento y del perdón. Ver Levítico 23, 26, 32. Se celebra el 10 de Tirri, y la fiesta solemne de las enramadas, de las tiendas, de las cabañas, de la recolección, de Sucot o de los tabernáculos. Ver Levítico 23, 34, 36. Se celebra desde el 15 al 22 de Tirri. En las Sagradas Escrituras, Yahweh utiliza la medida de 40 días para representar un cambio de período o tiempo de prueba. Ver Génesis 7, 4, 12 y 17, 53, Éxodo 24, 18 y 34, 28, Números 13, 25, Deuteronomio 9, 9, 11, 1 Samuel 17, 16, 1 Reyes 19, 8, Jonás 3, 4. 40 días ayunó Yashua. Ver Mateo 4, 2, Marcos 1, 13, Lucas 4, 2. Yashua fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento. Ver Lucas 2, 22, tal como mandaba la ley. Ver Levítico 12, 1, 4. Y durante 40 días Yashua les habló a sus discípulos sobre el reino de Dios. Ver Hechos 1, 3. También Yahweh usa la medida de 40 años para representar un cambio de período o tiempo de prueba. Ver Génesis 25, 20 y 26, 34, Éxodo 16, 35, Números 14, 33 y 34, 32, 13 y 33, 38, Deuteronomio 1, 3, 2, 7, 8, 2 y 29, 5, Josué 5, 6 y 14, 7, Jueces 3, 11 y 13, 1, 1 Samuel 4, 18, 2 Samuel 2, 10 y 5, 4, 1 Reyes 2, 11 y 11, 42, 2 Reyes 12, 1, 1 Crónicas 29, 27, 2 Crónicas 9, 30 y 24, 1, Salmos 95, 10, Ezequiel 29, 11, 13, Amós 2, 10, Hechos 4, 22 y 7, 23, 36 y 42 y 13, 21, Hebreos 3, 9 y 17. Estudiemos ahora Deuteronomio 34, 7. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Hablar de 120 años es lo mismo que hablar de 3 períodos de 40 años. Según la tradición judía recogida en el discurso de Esteban, ver Hechos 7:1-60, la vida de Moisés se divide en 3 períodos de 40 años. Los primeros 40 años en Egipto, ver Hechos 7:23. Moisés vivió sus primeros 40 años en Egipto, donde fue criado como príncipe en la corte del faraón. Nació de padres hebreos, pero fue adoptado por la hija del faraón después de que su madre lo colocó en una canasta y lo envió río abajo por el Nilo para escapar del decreto de que todos los bebés varones hebreos debían ser asesinados. Ver Éxodo 2, 1, 10.
Este período representa la inmersión de Moisés en los caminos del mundo y la ignorancia de su verdadera identidad como hebreo. Los segundos 40 años en Madián, ver Hechos 7:30. Este segundo período de 40 años, Moisés los pasó en Madián, a donde huyó después de matar a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Ver Éxodo 2:11-15. Y fue en Madián donde Moisés conoció a una mujer llamada Séfora y se casó con ella. Séfora era hija de un sacerdote madianita llamado Jetro. A pesar de que Moisés recibió su educación real en Egipto, no presentó inconvenientes para afrontar una vida humilde como pastor en Madián durante 40 años. Ver Éxodo 2:16-22. Este período representa un tiempo de preparación y crecimiento, ya que Moisés aprendió la humildad y la dependencia de Yahshua en el desierto de Madián. Este desierto actualmente se encuentra en el lado occidental de Arabia Saudita. Los últimos 40 años en el desierto a partir del Éxodo. Ver Hechos 7:36. Moisés comenzó su misión de liberar al pueblo israelita de los egipcios recién cuando cumplió 80 años de vida. Ver Éxodo 7:7 y las 10 plagas de Egipto. Y Yahshua también comenzará su misión de liberar a sus escogidos cuando la ciudad de Jerusalén, que es representada como una niña judía, ver Isaías 66, 10 y 11, nacida el 23 de enero de 1950, fecha en que se proclamó a Jerusalén como la capital de Israel, se convierta en una anciana fuerte poco después de cumplir sus 80 años de vida. Esto sucederá recién en septiembre del 2030, cuando Yahshua derrame su primera copa de ira sobre las personas impías, ver Isaías 61, 1, 2, Apocalipsis 16, 2 y Romanos 12, 19. En este tercer período, Moisés se dedicó a sacar a los israelitas de Egipto a través del desierto de Sinaí hacia la tierra prometida. Durante este tiempo, Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí, construyó el tabernáculo y guió a los israelitas a través de numerosas pruebas y desafíos. Este período representa el cumplimiento del llamado divino y su rol como siervo de Dios. Como cada jubileo equivale a 50 años, ver Levítico 25:10, tenemos entonces que 120 jubileos es igual a 6.000 años. 50 por 120 igual 6.000. Por lo tanto, los 120 años que vivió Moisés es un número significativo y simbólico que resume las diversas etapas del crecimiento espiritual de Moisés. Así también, toda la humanidad dispone exactamente de 120 jubileos o 6.000 años, ver Génesis 6:3, para madurar en el plano espiritual, porque los 2 años proféticos de tardanza, que van del 2030 al 2032, serán para que Yahshua derrame las 7 copas de la ira sobre aquellos que no se arrepintieron de sus malas obras. Ver Apocalipsis 16, 1, 21. Y dijo Yahweh: mi espíritu no contenderá, no discutirá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Génesis 6:3. ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir, contender con Yahweh?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Romanos 9, 20, 22. ¿Y cuánto tiempo soportará Dios con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo? Respuesta: 120 jubileos, que es igual a 6.000 años, porque los 2 años proféticos de tardanza están destinados para que Yahshua castigue a los malvados. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Los 7 días de la creación. Ver Génesis capítulo 1 y 2. Cada día de la creación equivale a 50 años, es decir, a un jubileo. Por lo tanto, 50 años por 7 días igual 350 años. Esto significa que el tiempo total para la creación fue de 7 jubileos o 350 años, que es lo mismo. Yahweh y Yahshua acabaron su obra y reposaron en el día 7 o séptimo jubileo. Ver Génesis 2:2. Santificaréis el año 50. El año 50 será para vosotros un año jubilar, un jubileo. En él no sembraréis, ni segaréis el trigo que nazca por sí mismo, ni podaréis los viñedos, ni recogeréis sus uvas. Levítico 25, 10 y 11. La palabra que aparece en la Biblia como jubileo en el hebreo es Yobel, que hace referencia al cuerno de cordero utilizado como instrumento sonoro para anunciar un año excepcional de alegría dedicado a Dios. En cada año jubilar o cada 50 años de los 7 jubileos o 350 años de la creación, los ángeles gritaban de alegría ante todo lo que Dios iba creando. Ver Job 38:7. Y Dios a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Génesis 1:5. Aquí la palabra día no corresponde a un período de 24 horas porque el sol aún no se había creado. El sol se creó recién en el 4.º día. Al comienzo de mi video Tribulación, parte 51 de 52, detallo la cronología bíblica desde Adán hasta Noé, llegando a la conclusión de que Noé nació en el año 1056, desde que el pecado entró al mundo. Noé era de 600 años cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Génesis 7:6. Esto evidencia que el diluvio comenzó en el año 1656 al sumar 1056 más 600. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, Nisán, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Génesis 8:13. Y esto significa que el diluvio duró un año al restar 601 menos 600. Por lo tanto, en el año 1657, Noé y su familia salieron del arca. Ahora bien, Adán y Eva pecaron el día 7 o jubileo número 7 y fueron destituidos del reposo 7 años antes de terminar el séptimo jubileo, es decir, a los 43 años del día 7 de la creación. El pecado ingresó al mundo en el año 343 desde el inicio de la creación, y como el diluvio sucedió en el año 1656 desde que Adán y Eva pecaron,
Entonces el diluvio aconteció en el año 1999 desde el inicio de la creación. 343 más 1656 igual 1999. Un año después, en el 2000, las aguas descendieron y Noé junto a su familia salieron del arca. Este hecho indica sin duda alguna que el 2000 fue un año jubilar donde Dios le brinda al ser humano la posibilidad de un nuevo comienzo. Noé vivió 350 años después del diluvio, Génesis 9:28, y estos 350 años, no por casualidad, equivalen exactamente a 7 jubileos. Esta equivalencia es por una causalidad cuyo principio es revelar que los 7 días de la creación corresponden a 350 años que, en definitiva, son 7 jubileos. En el minuto 4:34 de mi video Resucitó en Shabbat se lee lo siguiente: Yahshua estaba preparado espiritualmente desde lo alto a muy temprana edad. Sin embargo, la historia israelita revela que la plenitud requerida para ser sacerdote es después de haber cumplido los 30 años de edad. Números 4:3. De edad de 30 años en adelante hasta 50 años, todos los sacerdotes que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Lucas 3:23. Cuando Yahshua, el gran sumo sacerdote, comenzó su ministerio, tenía unos 30 años en adelante. El paralelismo en la Biblia consiste en expresar 2 veces la misma idea, pero para épocas distintas y en contextos diferentes. Por lo tanto, los 2 años que Yahshua tardó desde el 30 después de Cristo hasta el 32 después de Cristo para dar inicio a su ministerio público expresan los 2 años proféticos de tardanza del 2030 al 2032 que tendrá Yahshua hasta iniciar su ministerio sacerdotal de 1000 años, el reino milenario. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses. Y Aarón hizo un becerro de oro. Llegará el día de la venganza y entonces Yahshua los castigará por sus pecados. Éxodo 32, 1, 4 y 34. Este evento fue a la vez un paralelo de lo mismo que sucedió antes del diluvio. Todas las personas incrédulas que eligieron practicar el pecado fueron eliminadas, excepto Noé, que se mantuvo firme en su fe y por esta razón obedeció a Dios. La familia de Noé alcanzó misericordia por medio de él, y Aarón recibió compasión por medio de Moisés. Ver Deuteronomio 9:20, quien la obtuvo también de parte de Yahshua. Ver Efesios 2:4. Un jubileo equivale a 50 años, entonces 40 jubileos es igual a 2000 años. Por lo tanto, los 40 días y las 40 noches que estuvo Moisés en el monte expresan los 2000 años desde el inicio de la creación hasta el fin del diluvio. 50 por 40 igual a 2000. Veamos otro paralelismo en la Biblia. Moisés regresó al monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Ver Éxodo 34:28, para recibir nuevamente en 2 tablas los 10 mandamientos. Y estos 40 días y 40 noches que estuvo Moisés por segunda vez en el monte expresan los 2000 años,
50 por 40 igual a 2000. Desde el fin del diluvio, que se dio en el año 2000, año jubilar, hasta el año 30 después de Cristo, otro año jubilar. Analicemos otro paralelo bíblico. Moisés junto a su pueblo marcharon durante 40 años por el desierto en el afán de poder entrar a la tierra prometida. Y la humanidad dispone exactamente de 40 jubileos o 2000 años para arrepentirse y creer en Yahshua si anhela ingresar a la verdadera tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Ver Apocalipsis 3:12 y 21:2. Estos 2000 años comprenden desde el 30 después de Cristo, año jubilar, hasta el 2030 después de Cristo, otro año jubilar, porque los 2 años proféticos de tardanza que van del 2030 al 2032 están designados para la ira de Yahshua. Dios dijo que Él se vengará de sus enemigos y que los castigará por todo lo malo que hayan hecho. Hebreos 10:30. Ahora pueden hacer pausa en esta diapositiva para analizar detenidamente la línea de tiempo que va desde el nacimiento de Yahshua hasta su segunda venida. El espíritu de Satanás en la persona del Papa Francisco perdió la mejor fecha de resurrección, la del 2 de abril del 2023, un excepcional aniversario de la muerte de Juan Pablo II, en un domingo de Ramos que no volverá a repetirse nunca más. Esta fecha ha sido extraordinaria no solo por caer simultáneamente dentro de la fiesta más importante para católicos, judíos y musulmanes, sino también porque los números de esa fecha suman 13. Ahora, el Papa Francisco tendrá que conformarse con otra fecha de menor importancia donde el 13 aparezca visible ante todos y ya no escondido como el 02/04/2023, 2 más 4 más 2 más 2 más 3 igual a 13. Regresa el 06/09/2032.